Adriana. ¿Quién es Adriana? Adriana es una mujer de 45 años, una mujer casada por casi 22 años. Tuve la oportunidad y la bendición enorme de ser madre de 5. El segundo de ellos, un chaparrito mentiroso, como les digo yo, ¿no? Un chaparrito hermoso que se nos adelantó en este camino cuando tenía 3 años de edad. Me quedé con 4 hermosos chamacos, 3 niños y una niña, esta última queretana. Soy una feliz esposa. La verdad es que me tocó, la vida me regaló un muy buen marido, entonces me considero muy afortunada por poder vivir de esta forma. Adriana es una mujer inquieta, Adriana es una mujer que no sé si para bien o para mal, no le gusta estar en quietud. Estoy buscando como una oportunidad siempre de ayudar, de servir y de hacer, de crear, de inventar, de desarrollar. Yo soy una convencida de que todas las personas, hombres y mujeres, fuimos dotados de dones, cada uno en su rama, en su rubro, pero al final del día todos tenemos dones que debemos de trabajar. Yo sí soy de la idea de que nos van a pedir cuentas por eso que la vida nos dio. La persona profesionista, mira, fíjate que es muy curioso, pero cuando yo estaba en primero de prepa, me mandaron a estudiar mi primero de prepa a Estados Unidos, y yo creo que ahí empezó todo. Me fui y cuando empiezas a estar solita, pues empiezas a descubrir que eres capaz de hacer cosas por ti misma sin estar dependiendo, vaya, siempre de tu papá y de tu mamá en todo momento, ¿no? De ahí regreso y yo creo que el ser profesionista me salió desde la prepa, desde chiquita, porque yo me acuerdo de algo que mi papá me decía, pues es que sí tienes permiso, pero no tienes dinero. Entonces cuando yo le decía, papá, es que todas mis amigas venían a Mazatlán, es que todas mis amigas, y me decía, tú tienes permiso de ir, lo que no tienes es dinero, haz tu dinero y puedes ir. Entonces me acuerdo que en una de esas me quedé callada y dije, sí tengo permiso, va. Y me puse a hacer unos moños con flores y piedritas y tal, y los vendí todos. Y junté dinero y me sobró hasta para divertirme. Entonces llegué y le dije, me voy a Mazatlán en 15 días. ¿Y con qué dinero? Pues con fíjense que vendí moños. Y ahí descubrí que esos talentos que la vida me había regalado, pues se podían utilizar para seguir impulsando las actividades que yo quería hacer, ¿no? Cuando decidí que quería estudiar mi carrera, yo quería estudiar comunicación. Y me acuerdo que llegué con mi papá y le dije, es que quiero estudiar comunicación. Y me dice, mijita, pero estudia algo más. Él sabía que para mí los números eran un reto grande. Entonces me dijo, estudia mercadotecnia porque le vas a entender a los números, le vas a entender a la comunicación, haces el match y ya tú decides después qué quieres hacer. Dije yo, pues bueno, pues voy a estudiar. Voy a hacer muy feliz a mi papá. Y estando estudiando la carrera, pues vienen todos los grupos estudiantiles y viene el pertenecer a una sociedad de alumnos y te das cuenta que siempre cuando vas engranando las capacidades de diferentes personas, pues tu talento se hace más grande, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, aprovechar los talentos de la gente con la que yo trabajaba y entonces pues vas creciendo y desarrollándote. Cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, empecé a trabajar, bueno, primero de soltera trabajé en 3 empresas y me acuerdo que cuando me contrataron para la primera empresa en la que trabajé, yo estaba indignadísima porque el puesto que me estaban dando no era según lo que yo merecía por todos los reconocimientos y lo bien que me había ido en la carrera y tal. Y mi papá me dijo, tómalo, ya te abrieron la puerta, tú te la vas a cerrar sola, entra, trabaja y demuestra lo que sabes hacer y vas a escalar y vas a subir. Entonces yo creo que esa mujer profesionista todas las tenemos. Lo que pasa es que nos tiene que saber picar la cresta correctamente para que la despeguemos o no. Yo creo que yo fui muy afortunada de tener a los papás que tuve para que me picaran la cresta correctamente y entonces yo empezara a hacer.
Estudiando la carrera, empecé a andar de novia a Luis, mi hoy feliz marido, bueno, yo feliz esposa de mi marido. Y él siempre fue muy exigente también como novio, Él me acuerdo que me decía, oye, vamos a poner un stand de no sé qué y te toca hacer la salsa. Y me llegaba con los costales de la cebolla, el tomate, y yo decía, claro que lo voy a hacer, por supuesto. O sea, a mí el picar chile, tomate y cebolla me engrandecía porque yo estaba haciendo el cometido que era poder tener ese stand. Entonces yo creo que el ser profesional uno lo trae y lograr hacer algo es porque tú quieres, porque te impulsas y porque no te atoras en ese ego de, pero es que yo cómo voy a picar chile, tomate y cebolla, o por qué yo voy a trabajar de asistente, contestando un teléfono, todos los lugares que te pongan, todos son igual de dignos que tú, porque eso lo das tú. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende que estar en una profesión, todas son maravillosas, porque lo vas a hacer tú tan maravilloso o tan pobre como tú quieras. No es el puesto, eres tú, ¿no? Entonces, algo que sí considero que me trabajaron siempre fue la autoestima, pero yo creo que ese es parte del éxito del que me haya gustado y el que yo haya querido ser profesional, ¿no? No sé, empecé con un negocio de inflables y de fiestas infantiles y con una comadre platicando en un club mientras nuestros hijos tomaban la clase de natación y vimos que llegaban inflables y le digo, tú y yo podemos, sí, claro. Y así empieza uno, cuando hay esa inquietud en el alma y no la dejas que se vuelva a dormir, sino cuando esa inquietud, esa llamada que la vida te da, no dejas que se duerme, es cuando entonces sale tu mejor versión. Yo empecé en Banamex, fue mi primer negocio, de ahí me pasé a Bantel, cuando existía Bantel aquí en nuestro país. Después me casé y yo pensé que ya no iba a trabajar, pero pues sí, me fui a la Ciudad de México a vivir y trabajé en Teletón. Estuve ahí por un año porque me embaracé. Cuando nació mi bebé, mi marido me dijo que si yo quería trabajar, podía trabajar, y que si quería cuidar a mi hijo, me podía quedar a cuidar a mi hijo, y decidí ser mamá. Después nació Alejandro, ya tenía 2 niños, y después nació Diego, y yo seguía en mi negocio de inflables. No, perdón, seguía sin hacer nada. Yo tenía a mi Luis, a mi Ale y a mi Diego, y lo único que hacía era ser mamá y ser vocal de los grupos del salón de mis niños. Posteriormente muere mi Ale, me quedo con 2 de mis hijos, y cuando mi Alejandro se muere, dejé mi negocio de inflables, y decidí que quería estar más tiempo en mi casa, pero también descubrí con la muerte de mi Ale que yo tenía que servir más. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo mi negocio de inflables por entretenerme y ganar un dinero extra. ¿Para qué? Pues para sentirme útil y productiva. Sin embargo, cuando el Ale se muere, volteé a ver a mi marido y le dije, oye, gordo, quiero hacer una fundación, y quiero hacer una fundación porque yo estaba preparada, yo estudié una carrera, tengo una maestría, y aún así, cuando me piden los órganos de mi hijo, yo no sabía ni que era muerte cerebral. Entonces, ahí es cuando descubro que yo tengo que ayudar a las personas a que entiendan a que hay una vida más allá de la propia. Y es una vida del México, es una vida de nuestra familia cercana, es una vida de ese núcleo de amigos que están alrededor nuestro y que necesitan una sacudidita para darnos cuenta de esos dones de los que hablábamos hace rato, de esos talentos que se nos dieron para echarlos a trabajar. Entonces vamos a cumplir ya cumplimos ahora en septiembre pasado 15 años con la fundación. Vamos para 16 años de estar ayudando a personas de escasos recursos que necesitan un trasplante de órganos y tejidos. El hacer conciencia de que cuando un ser querido se va, duele el alma, y duele hoy por hoy, no crean que no, porque el alma sigue doliendo. Yo creo que la ausencia de esa persona va a seguir doliendo, pero no nos podemos atorar en el dolor y en la ausencia, porque entonces me hubiera llevado entre las patas a mi marido y a mis 2 hijos, y a lo mejor no tuviera la fortuna de tener a estos otros 2 hijos que la vida me regaló después de la muerte del Ale. ¿Por qué? Porque yo creo que decidí vivir viviendo, ¿no? Entonces,
eso he hecho desde en los últimos, pues desde el 2004, que fue cuando mi Ale murió, el trabajar en pro de esa gente más vulnerable, y no por otra cosa, sino porque la vida nos ha dado diferentes oportunidades, porque las plataformas en las que estamos unos y otros son diferentes, porque la vida nos puso ahí, no porque yo tenga ningún mérito especial ni por nada diferente. Pero yo creo que cuando uno es empático con los demás y con la situación de vida de otras personas, la vida ya empieza a ser empática, y repito, ahí está el éxito de cada uno de nosotros. Ya. Por la muerte del Ale. Cuando el Ale murió, decido salir de mi zona de confort, porque la vida me había dado mucho, me dio unos padres amorosos que me enseñaron a ver en el de al lado a mí mismo. O sea, una anécdota que yo cuento mucho y que de verdad marcó mi vida. ¿Y por qué la platico? Porque nosotros podemos marcar la vida de otros. A mí me la marcó mi papá un día que, estando en nuestra cena de Navidad, estábamos abriendo regalos. Mi papá fue agricultor mucho tiempo. De repente le hablaron del campo que iba a llegar una helada. Me acuerdo muy bien que se estaba probando sus botas nuevas que le acababa de regalar mi mamá de Navidad. Se fue al campo y cuando regresó descalzo. Y mi mamá: mijito, ¿dónde dejaste tus botas? Y mi papá le dijo: se las regalé a Luciano. Era el mayordomo del campo, y se hizo el silencio en mi casa porque se las acababa de regalar mi mamá. Y me acuerdo que se hizo el silencio y yo decía: qué gacho mi papá, o sea, se las acaba de regalar mi mamá. Y volteó y le dijo: mija, ¿me puedes comprar otra? Luciano tenía mucho frío y tenía que tener sus pies calientes. Se me vuelve a enchinar la piel. Pero cuando la vida a ti te ha dado, te va a seguir dando. Tienes que repartir. Y eso marcó mi vida, y a lo mejor en ese momento yo estaba muy chica para tomar una acción grande, ¿no? Cuando se muere el Ale, tuve ese flashback de mi papá, y a mí no me estaban quitando las botas, a mí me estaban quitando la vida de mi hijo. Y si unas botas habían marcado mi vida, cuánto más la vida de mi hijo. Y entonces ahí dices: es momento de que me mueva, es momento de que haga. Y empiezas a estudiar y empiezas a investigar que hay personas que necesitan un trasplante, hay personas que necesitan entender que la muerte cerebral es igual a que una persona ya falleció, y que la única opción que existe es que se unen los órganos y que personas que están al filo de la muerte se reintegren a una vida activa. Entonces empieza uno a estudiar, porque estudiosa, no sé de dónde me gusta investigar, no sé ni por qué, no creas que me considero nerd ni mucho menos, pero pues sí me gusta estudiar. Y empieza la fundación, y ahorita platicábamos, ¿no? En 2015, o sea, 11 años después de la muerte de mi Ale, me descubrió un cáncer de mama. Y me descubren cáncer de mama y yo decía: alto stop, le decía a mi marido: gordo, no nos puede estar pasando esto, nosotros ya sufrimos, nosotros ya vivimos una pena y un dolor muy grande, ¿por qué ahora el cáncer? Entonces, porque tendría que ser empática, porque soy muy regañona con mis pacientes, porque me chocaba que dejaran plantado al médico, porque me chocaba que no estuvieran comiendo bien, porque me daba como corajito que no se estuvieran cuidando según yo. Pero cuando uno está enfermo y desde la enfermedad vive esas partes oscuras que la enfermedad da. ¿Cuáles son las partes oscuras? Que la neta hay días que no te quieres levantar, que la neta hay días que no quieres comer bien, que la neta hay días pues que quisieras que se apagara la luz. Entonces entendí a los pacientes, y como les digo ahora, ¿qué creen? Ustedes me están permitiendo, y la enfermedad me permitió que fuera ese trampolín para que en el momento en el que yo voy incluso a pedir un donativo para los pacientes que llegan aquí todos los días, decirles: hey, yo fui una princesita, que mi marido tenía un seguro de gastos médicos que pudo solventar todo mi tratamiento en un hospital privado.
pero hay gente que no la tiene. Y yo puedo ser su voz. Y yo puedo ser su voz. Y yo quiero ser su voz. Y yo quiero que a esos pacientes se les escuche. Y cuando vienen ellos aquí me dicen, es que el doctor no me atendió. Entonces dices, ay, pues vamos a echarle un montón al doctor. Entonces yo creo que la vida me preparó en cuanto... Y fue curioso porque justo antes de mi cáncer estudié yo la maestría en ciencias de la familia. Entonces todavía me dio la oportunidad de conocer lo que es el núcleo de la familia, lo que es ese núcleo tan importante que sostiene nuestra sociedad y que si hay alguien enfermo está roto. Y entonces la sociedad también se rompe. Y si la sociedad se rompe, estamos fregados. Entonces sabemos personas que podemos hacer que no se rompa tanto. Que no se rompa tanto, porque si tú lo amalgamas con salud, en el caso de los pacientes que llegan aquí, pues entonces también estás poniendo un cachito de arena. ¿Para qué? Para que se amalgame más fuerte nuestra sociedad. Para que se amalgame más fuerte esas ganas de no quererle poner un pie al otro, sino ponerle un cachito, un puente. Cuando nosotros logramos eso, cuando logramos auténticamente ser un puente en la sociedad, es entonces cuando verdaderamente me siento profesional. ¿Por qué? Porque se están dando los frutos por los que voy a luchar todos los días de mi vida. Yo creo que no estoy conforme en la parte mía, mía. ¿Qué haría diferente en mí? Levantar más la voz. Levantar más la voz. A veces siento que me tengo que contener por hacer las cosas políticamente correctas y saber ser puente y no romper. Justo lo que les decía ahorita. ¿Qué haría diferente? Me prepararía más para entender que evidentemente hay una línea política, que evidentemente hay una línea muy fina para que el puente no tenga demasiado peso y se rompa. ¿Qué haría diferente? Levantarme más, levantar a la sociedad, levantar a los pacientes, que levanten la voz, buscar quién me los impulse, y ustedes lo pueden hacer, porque los medios de comunicación son quien verdaderamente son la voz de los pacientes y de los más vulnerables. Entonces, ¿qué haría diferente? Aprovechar espacios como este. ¿Para qué? Para que se escuchen nuestras voces. Yo creo que sí. ¿Y en qué sentido empatan? En que yo creo que una de mis metas personales más grandes es que mis hijos y mi marido lleguen al cielo. Obviamente yo también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy católica, porque creo y mi fe me lleva a pensar que esa es mi meta final. Pero no concibo el cielo sin el servicio a los demás. Entonces el testimonio que yo pueda darle a mis hijos hoy en el servicio a través de la fundación es lo mismo que va a hacer que su fe se vaya moviendo poco a poco. Entonces no puedo ser incongruente en llevar a mi empresa más importante, que es mi familia, a un sitio donde no quiero que llegue. Y será mi testimonio. Eso no quiere decir que soy Joja Maney, ni la Mujer Maravilla, ni una estrella brillante en el cielo. Cometo muchísimos errores, pero son errores que me fortalecen. ¿Por qué? Porque los errores me hacen ver, uno, justo que no soy Superman. Dos, que hay áreas de oportunidad. Y tres, que a veces nos tenemos que agachar para pedir ayuda. Y no pretender ser tan autosuficiente que el egoísmo te haga disparar a un sitio en el que no quieres llevar, ni el que te quieras llevar a la gente que más quieres entre las patitas. A mí me gustaría que mis hijos, mi marido, mis padres, mis hermanos y la sociedad, yo creo, la gente o los pacientes, me recuerden como una persona que luchó, me recuerden como una persona que podía o tenía la capacidad, aunque sea poquito, de dar amor. Aunque sea poquito, no importa.
pero que la huella que yo dejé en esta vida es de alguien que supo sonreír ante la adversidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tiramos mucho a la desgracia. Cuando hay una pena, cuando hay un dolor, cuando hay un obstáculo, nos tiramos a la desgracia. Entonces yo creo que me gustaría ser recordada como esa persona que ha sabido al menos luchar por vencer esos obstáculos. Sí creo que la vida me ha permitido vencer uno que otro. Sí creo que esa fuerza que me fue otorgada, la supe aprovechar para lograr esto. Bueno, Asociación Ale nace a raíz de la muerte de Lale, que es este chaparrito que ven aquí, estos ojitos hermosos y mocoso. El Ale murió a los 3 años, 3 meses, después de una cirugía de anginas. Le rasgaron su venita carótida y se desangró en cuestión de nada. La verdad, lo recuerdo con nostalgia, el hecho desafortunado de cómo aquel doctor se me quedaba viendo con los ojitos y me decía: Adriana, hice todo, yo ya sé, estoy segura, estoy convencida, ahora me toca a mí hacer todo. Ahora me toca a mí hacer todo porque Ale no vino a estar 3 años, 3 meses en esta vida. Ale, como Luis, mi hijo mayor, Diego, el que sigue, Esteban y Fátima, vinieron a ser grandes. Y vinieron a ser grandes porque todos venimos a ser grandes. Todos venimos a dejar una huella. Este chaparrito se fue muy rápido. Tuvo muy poco tiempo para vivir y tener una oportunidad. Y la tomó en grande, porque a raíz de su muerte, que fue muerte cerebral, donamos 6 de sus órganos y con ello la vida de 6 personas. Ese chaparro ya trascendió, y ya trascendió porque echó a andar a su madre y le dijo: mamá, tú no estás preparada nomás para ser vocal de un grupo. Sigue siendo vocal, y hoy por hoy sigo siendo vocal de los grupos de mis niños, pero estamos haciendo algo más. Y estamos haciendo algo más porque eso es trascender. Porque eso es trascender, porque no me gustaría quedarme en mi casa, en mi cama y ser recordada nada más como la señora que estuvo en casa viendo que todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque la vida me dio mucho más que eso. Entonces yo sí soy de la idea de que de acuerdo a lo que la vida te va dando, la vida te va pidiendo, ¿no? El teléfono es 245-6219. La página de internet es www.asociacionale.org. Queremos ayudarlos a que donen sus órganos, a que entiendan que una vez que tu ser querido fallece, tienes una oportunidad hermosa de ayudar a que ese ser querido tuyo trascienda, pero además, ¿qué crees? A abrazarte en el recuerdo y saber que hay 6 personas o 7 en algunos casos que ese ser querido tuyo sigue viviendo. Entonces yo, cuando me imagino a esas personas que recibieron los órganos de Ale y que sé que están vivas y que sé que están sanas, pues digo: mira, chaparrito, o sea, no nomás fue él, fueron 6 vidas. ¿Por qué? Pues porque él sigue vivo. ¿Les digo algo? Mi Ale está más vivo que muchos de los que estamos vivos en esta tierra. ¿Tú qué tan vivo estás? ¿Tú qué tanto estás haciendo por trascender? ¿Tú qué tanto estás haciendo porque sigas viviendo aún en tu ausencia? Porque tus seres queridos sigan viviendo en su ausencia. A eso venimos, a trascender.